Bueno, mi título es Entre volcanes, héroes, mujeres y fiestas, la identidad nacional en los calendarios mexicanos. Empiezo con un epígrafe de Carlos Monsiváis. ¿No me oyen? ¿Ya me oyen? ¿Ya? Los cromos son aquellos símbolos populares más presentes, omnipresentes, a los que acompañan los flashes de la memoria. Tal vez el aspecto constructivo más importante de la administración del presidente Álvaro Obregón fue el educativo y cultural que dirigió de manera certera y eficaz José Vasconcelos, secretario de Educación Pública en aquellos años. Pues emprendió la campaña más importante que haya vivido la cultura mexicana. Vasconcelos se rodeó de destacados colaboradores a quienes infundió una mística que los convirtió en auténticos misioneros y con lo cual desearon transformar a México, sacarlo de la ignorancia y del desorden, alcanzar la auténtica libertad, dar a conocer los valores con cuyo cultivo integrarían una fuerte identidad nacional, fortalecidos con ideales eternos, nacionales y universales. Se trató de amparar a todos los mexicanos bajo la bandera de la cultura, de los valores espirituales. Se publicaron grandes tirajes de obras de autores clásicos y se establecieron bibliotecas ambulantes. Vasconcelos también ofreció los muros de los edificios públicos urbanos para ser revestidos con los mensajes históricos, políticos o sociales de la nueva escuela mexicana de pintura. Una continuación de los grandes temas del muralismo encabezados por José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiro, fueron los cromos y calendarios que generaron una estética que daría forma a la construcción de la identidad nacional. Origen de la producción de los calendarios mexicanos. Con referencias comerciales de la gráfica mexicana del siglo XIX y bajo la inspiración de las obras de Casimiro Castro y Esixio Iriarte, a comienzos de 1930 sucedió un fenómeno de reproducción de ilustraciones publicitarias gracias a la empresa líder que fundara el inmigrante santanderino Santiago Galas Arce, Galas de México. Como afirma Héctor Palares Mesa, cito: en 1913, un pequeño taller de impresión que 20 años más tarde se convertiría en una de las casas litográficas más importantes de América Latina, Galas de México, instituida con ese nombre hasta 1959, se sumó al binomio de la litografía y el offset para la reproducción en cromos y calendarios de un universo de imágenes relativas al nacionalismo, la vida cotidiana, los deportes, la fiesta brava, la religión, el folclore, el costumbrismo, los mitos y leyendas prehispánicas, así como modelos que se presentaban en el cine, la radio y la televisión. La corriente que continuó el imaginario nacionalista fue la gráfica y algunos géneros de la tradición popular que bajo la forma de almanaque, estampa, cromo y publicidad comercial proliferaron durante varias décadas de nuestra historia. Los temas que nos presentan son el universo de héroes, heroínas, dioses y diosas que configuran algunas de las imágenes más entrañables de la identidad nacional. Estereotipos de guerreros de pecho musculoso y postradas damiselas protagonizan los sucesos de nuestra historia mesoamericana en franca idealización, sobre todo en la publicidad de refrescos, cigarros, bebidas alcohólicas como cerveza y tequila, llantas, electrodomésticos, cajetillas de cerillos, velas, por citar algunos productos. Existieron dos tipos de almanaque. Uno, el calendario especial. Se trabajaba a petición de un cliente que tenía los derechos de reproducción de la obra para la publicidad exclusiva de su producto. Y el otro, los calendarios de línea, eran ofrecidas por representantes de la fábrica en misceláneas, talleres y negocios mediante carpetas con un amplio mosaico de imágenes. En esta modalidad, el mismo cromo se podía utilizar para promocionar diversos productos. La unión de la visión empresarial y los avances técnicos de la maquinaria generó una amplia difusión del calendario que se posicionaría en nuestro entorno cotidiano por más de 40 años. Los artistas más sobresalientes fueron Eduardo Cataño, Jesús Helguera, que es el primero que ven ahí, Jorge Camarena, el que le sigue,
Luis Almendoya, Armando Drechsler, Aurora Gil, Antonio Gómez R., Humberto Limón, Joseph Renaud, que es el de abajo que lo mencionó el maestro Alvarado, que era el que hacía todos los carteles para la propaganda de los cines, Mario Chávez Mario, que es el que está de aquel lado, y Alfonso X. Peña. Galería de Héroes. Durante el siglo XX las ilustraciones sobre los héroes de la patria cobran gran importancia. El número tan abundante de esas representaciones, su popularidad y su capacidad para contagiar los gustos de los sectores sociales más altos revela que el retrato de figuras de escenas populares fue un vehículo que tuvo sus orígenes en el siglo anterior. Uno de los iniciadores de las pinturas de calendario fue Jesús Helguera, quien alcanzó popularidad en 1940 con su celebrada imagen La leyenda de los volcanes. Este cromo revalora el periodo prehispánico y se concentra en las leyendas que representan la identidad de la antigua nación indígena. Y aquí también la tendencia del artista en su pintura para utilizar la leyenda y la metáfora, el símbolo y la alegoría de una depurada mitología heroica, evidentemente histórica. Se declaró que el proyecto liberal provenía del grito de Dolores, pronunciado por Miguel Hidalgo y Costilla. Los artistas y los políticos del Porfiriato y del México revolucionario ratificaron esta idea en numerosas manifestaciones artísticas dedicados a honrar al padre de la patria. Las imágenes nacionales pasaron del lienzo a las monografías de papelería o estampitas, como las llamábamos. Fueron las ilustraciones hechas por el maestro Humberto Limón a lo largo de muchos años y que sirvieron para adornar nuestras tareas de la escuela. A partir de ese éxito, pintó innumerables alegorías patrióticas reproducidos en los lucidores almanaques que en esos años se colgaban en las salas de los hogares, en las paredes de los negocios. En aquellos años, el llamado, entre comillas, milagro mexicano, fue un proceso que llevó al país de ser una economía predominantemente agrícola a otro de tipo industrial. Es decir, se pasó de una economía basada en la producción del campo y en las exportaciones de minerales a otra en la que la industria manufacturera se convirtió en el sector más dinámico. En ese ámbito, la casa más importante de calendario, Galas de México, apostó por por el impulso de figuras patrias. En esta tradición se inspiró Jorge González Camarena, quien antes de pintar murales fue ilustrador de cuadros comerciales de temas mexicanos. Una de esas pinturas retrata a la patria y adquirió difusión nacional en 1961 cuando apareció impresa en la portada de los libros de texto que ya el maestro Martín Clavel nos las había mencionado. Escenas mexicanas. Un abanico de tipos mexicanos que tuvieron su proyección en los almanaques de Galas de México y que formaron parte de nuestra identidad mexicana y de larga vida en el imaginario colectivo fue la china, el charro, el éparo o el peladito, el aguador, el arriero, el ranchero, la vendedora de aguas frescas y otras. Antonio Gómez, Héctor Ladrón de Guevara y Alfredo González registraron en sus pinturas los arquetipos de los mexicanos que se incrustaron en el paisaje nacional y contribuyeron a definir la identidad de los sectores populares urbanos y de una identidad ranchera. Muchos de estos personajes se inspiraron en la industria fílmica, pues el placer en el cine provocaba en los mexicanos, lo que provocaba en los mexicanos era evidente y el gusto aparece definido de forma particular, reflejado en los cromos de los calendarios. Aquí vemos, bueno, moral y familia. El matrimonio era el momento culminante en la vida de las mujeres y se organizaba con mucho cuidado. Constituía una preocupación en la vida diaria de la futura esposa y de la propia desposada. La familia también significaba para la mujer la posibilidad de ejercer la sexualidad y la procreación, además de que era un medio para llevar una vida más confortable debido a la protección que ofrecía el esposo. Obligaciones como el cuidado, la manutención y la educación fueron labores ejercidas por la madre, de suerte que esta era la encargada de transmitir los valores, las normas y todos los prejuicios sociales. Otra gran influencia en nuestra cultura desde la época novohispana hasta la actualidad ha sido la religión.
Hay que ver cómo guardamos en nuestras carteras, en el buró, o colgadas sobre la pared imágenes de la Virgencita de Guadalupe, de santos, escenas de la vida de Cristo, que son reproducidas año con año en los calendarios de galas de México como parte de las ideas y la moral de la sociedad. También en los calendarios vemos la añoranza española. Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, México brindó refugio a miles de españoles que encontraron un nuevo hogar en nuestro país. El hecho de que varios de ellos fueran destacados profesores, intelectuales, artistas, científicos, estimuló la cultura mexicana. En la fábrica de Santiago Galas, varios conciudadanos se integraron a los diferentes espacios administrativos, como fue el caso de Demetrio Jordan, José Esper y los hermanos José y Juan Renaud, que los mencionó también el maestro Alvarado en sus carteles. Manuela Ballesteros, Conchita Pesqueira y Aurora Gil. Muchas también de estas mujeres sirvieron de modelo, por citar algunas, rememorando su patria con imágenes de la maja, gitanos, toreros y sus faenas en escenarios españoles. Como testigo y narrador, el cine hundió una nueva estética que y por lo mismo dotaba de ánimo el mero testimonio historiográfico de un México revolucionario y posrevolucionario. Apareció una miscelánea de personajes que encarnaron desde el héroe revolucionario hasta el pícaro de la comedia de enredos, plasmado en los cromos de los calendarios con las figuras de artistas y actrices del momento. Ahí está Pedro Armendáriz, en la escena de abajo está una escena de allá en el Rancho Grande con Pito Guizar, perdón, ¿es Pito, verdad? Pito Guizar y Esther Fernández, Dolores del Río y Pedro Armendáriz en Flor Silvestre, y aquí hay una escena de Chaclán. Bueno. Durante el gobierno de Miguel Alemán se destacó por su fuerte apoyo al sector turístico, e incluso se cita como parte de su obra el incremento al rubro de Conoce México. Se incrementó en Acapulco, en diferentes estados de la República, por lo tanto se fomentaron los carteles publicitarios de los distintos destinos turísticos. Por esta razón, emprendió la gran construcción de grandes infraestructuras, carreteras, aeropuertos, presas, y además creó instituciones financieras y de servicios. Todo ello sirvió de estímulo a la industrialización. México pasó a ser el país latinoamericano que mejor había sabido adaptarse al clima del capitalismo en la segunda mitad del siglo XX. Mente sana en cuerpo sano. Como parte del bienestar de la sociedad, el deporte se ha caracterizado por ayudar a desarrollar destrezas físicas y además impulsa a la gente a socializar, a divertirse, a jugar formando parte de un equipo, a jugar limpio y mejorar la autoestima. El deporte apoya a los niños en su desarrollo, mejorando y fortaleciendo su capacidad física y mental. Para aprovechar el gusto de esta actividad, las empresas refresqueras, cerveceras, dulceras y de ropa deportiva anunciaron sus productos en estadios, en hogares a través de la radio, la televisión y los calendarios que estaban colgados en la cocina anunciando las mercancías. Más desnudos que un desnudo. En un buen taller mecánico o en las carpinterías, en las carnicerías, no podían faltar los calendarios que mes a mes mostraban a exuberantes mujeres semidesnudas y desnudas en sugerentes y provocativas poses. Imágenes cargadas de erotismo y seducción. Algunas modelos eran actrices norteamericanas. Como la Marilyn Monroe, sí. Mamá Vinci. Bueno, ¿En qué pues? Para concluir, como podemos observar, los calendarios diseñados durante la primera mitad del siglo XX se convirtieron con el tiempo en una historia en movimiento, una fotografía viva de la gran trama que fue el arte, la sociedad y la cultura de esta época. Cromos que se clavaron en el corazón del pueblo. Generaciones enteras crecieron con estas imágenes que ahora son parte de la remembranza.
un escaparate de nostalgia al surgir el sentido de identidad nacional después de la Revolución de 1910. Al final, estos calendarios se muestran como testigos de personajes, paisajes, hábitos, costumbres de la cultura urbana popular, destinados a llegar a todos los sectores de la población que han frecuentado casas, negocios y lugares íntimos de los mexicanos por largos años, dejando una huella imborrable en nuestra memoria y como parte de nuestra identidad. Muchas gracias.